Decimosexta lección de Mariología. Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra lección número 16 de Mariología. Estamos tratando el tema en la página 75, para los que siguen el documento base de nuestra clase, sobre las controversias que se dieron en la Edad Media sobre la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María. Y esta controversia pues causó dos variantes. En primer lugar, de los agustinos, una doctrina sobre la transmisión del pecado original que negaba la Inmaculada Concepción, y la universalidad de la redención es la segunda controversia, que decían que era incompatible con la concepción inmaculada de María. Y a partir de estas controversias, pues, se definieron en esa época las dos tendencias, ¿verdad? La primera tendencia negativa, que negaba la concepción sin mancha de María, y la segunda tendencia, que es positiva y que afirma la concepción inmaculada de María, que es la que predominará siempre a partir pues de este teólogo famoso del 1124, Edmero. Y hablando de Edmero, el desarrollo que tiene la doctrina de la Inmaculada Concepción se hace notar por este teólogo mariano, que es de gran importancia, pues que él habría podido tomar esta postura en defensa de la Inmaculada Concepción frente a la mayoría de los teólogos de su tiempo, y eso lo hace debido a una convicción de que tiene de que Dios comunica su verdad en la humildad y en la pequeñez de lo sencillo. Y estos sencillos abarcan lo que es el pueblo de Dios y su cultura cristiana, que celebraban la fiesta de la Inmaculada, movidos por el afecto de amor y de piedad y de la sincera devoción que tenían a la Madre de Dios. Y que se sentían, pues estos pobres y sencillos se sentían ofendidos cuando oían que María fue concebida en pecado, pues la mancilla haya tenido relevancia en ella. En efecto, en el tema de la Inmaculada Concepción, la liturgia y la fe popular fueron muy por delante de la teología docta, o sea, de los doctores en teología. Pudo más la liturgia y la fe del pueblo de Dios, que servía pues de guía. Y entonces este teólogo Edmero, en su defensa de la Inmaculada Concepción, puede calificarse como el primero de los teólogos de la Edad Media, del Medioevo, que prestan su fuerza argumentativa, o sea, ellos tienen un fuerte argumento a esta creencia popular. Y esto Edmero lo hizo con vigor y con mucha sabiduría, la defensa pues de la Inmaculada Concepción. En esta segunda objeción que decíamos anteriormente en contra de la Inmaculada Concepción de María, esta controversia fue resuelta por la escuela franciscana al formular la redención preventiva, preservativa, digamos así, o preventiva, está bien dicha, pues,
que la redención también tenía una virtud preservativa, preservar del pecado a la Virgen. En este tiempo, en el 1300, Guillermo de Guares, que es un teólogo también de la época, que fue maestro de Duns Scoto en la Universidad de Oxford, él niega que María haya contraído el pecado original, ya que fue preservada. Y esta preservación se debe a los méritos de la pasión de Cristo. Acuérdense que decíamos que la perfecta redención es aquella que limpia del pecado, pero que también es aquella redención que previene el pecado. Esa es la perfección de los méritos, pues, de la pasión de Cristo. Perfección, digo yo. Entonces, Duns Scoto es quien expone armoniosamente toda esta doctrina inmaculista. En sus lecciones de Oxford, Duns Scoto presentó como probable la opinión favorable a la Inmaculada Concepción de María. Ahora, en las lecciones que él da, o sea, en sus predicaciones, en sus cátedras de la Universidad de París, presentó la Inmaculada Concepción como posible, ¿verdad? Y en estas lecciones de Duns Scoto ya las presentará en su opinión con una verdadera y sencilla modestia. Es claro, sin embargo, que Duns Scoto se inclinará decididamente por la opinión favorable a la Inmaculada Concepción de María, y sus méritos principales son los siguientes. ¿Cuáles son los méritos de Duns Scoto en la defensa de la Inmaculada Concepción? Primero, que Duns Scoto desarrolla la idea de la redención preservativa como la redención más perfecta. Ya decimos pues que una persona que redime, que perdona, que borra, es una redención muy bien, pues por supuesto, pero una redención que también previene del pecado es una redención más perfecta, porque es una obra de Dios infinita. Por eso la redención de Cristo es la redención única y exclusivamente perfecta, porque además de que borra, previene el pecado. Un segundo mérito de Duns Scoto es que propone una fórmula clara según la cual, aunque María no tuvo pecado original, tuvo su débito y habría sido enemiga si no hubiera sido preservada. Esto quiere decir pues que Duns Scoto dirá que la Santísima Virgen María no tuvo pecado original, pero sí tuvo el débito del pecado original, que fue ese débito preservado por Jesucristo, porque si ella lo hubiera tenido durante su vida, habría sido enemiga si no hubiera sido preservada del pecado. Enemiga en el sentido que reflexionamos la clase anterior, que decíamos de que una madre que sufre, por ejemplo, resiente ese sufrimiento en contra de su hijo, podríamos decirlo de alguna manera, sin que esto quite pues el mérito que las madres nunca van a estar en contra de su hijo. Pero en realidad lo que pasa con María es que en ella pues surge un poco la reflexión en Duns Scoto de que si una madre, por ejemplo, decíamos también que hubiera sufrido en el parto, también tendría alguna aversión por el mismo sufrimiento en contra de su hijo. Entonces María, en la Inmaculada Concepción, pero también en la virginidad perpetua, que no sufrió ni en el parto, ni antes del parto, ni después del parto, un desdeño a su virginidad. Entonces ella fue la perfecta amiga y compañera y socia, dice la teología, socia del Redentor, su Hijo Jesucristo. Entonces dice Duns Scoto por este lado que ella no tuvo ni débito ni pecado original, porque si no hubiera sido enemiga
sino hubiera sido preservada pues de esa mancha de culpa de pecado original. Muy bien, entonces precisamente en el desarrollo del pensamiento de Duns Scotus en torno a la redención preventiva, este teólogo Scotus pone de relieve que la Inmaculada Concepción no quita nada a la unicidad y a la universalidad de la mediación de Cristo, de la salvación de Cristo, ¿verdad? Sino que la destaca aún más porque la prevención del pecado original brota de esta mediación de Cristo. Ahora, en la concepción de la Santísima Virgen María se muestra en toda su plenitud que Cristo es el perfecto mediador, perfecto y único mediador, porque ella ha sido preservada de toda mancha de pecado en atención al Redentor. En primer lugar, en atención al Redentor. Y es Cristo mismo quien ha merecido que su madre fuera preservada del pecado original. Entonces, con Duns Scotus adquiere este argumento inmaculista, este argumento de la santificación preventiva de la Santísima Virgen María, su plena dimensión cristológica. La Virgen no solo ha sido santificada desde el primer instante de su concepción en atención al Redentor, sino que también por los méritos del Redentor. Entonces, en atención al Redentor, pero por los méritos del Redentor, porque Él merecía que su madre fuera preservada por su santidad, ¿verdad? Estamos hablando de la santidad de Cristo. Ella, la Santísima Virgen María, por lo tanto, es fruto de la perfección infinita del Redentor. Ella no es una excepción en la redención, sino que es la más perfectamente redimida. María no es la excepción en la redención porque ella fue redimida también de una manera preventiva, anticipada. Entonces ella, por eso, que hace perfecta la dimensión cristológica de la redención, los méritos del Redentor que son infinitos, entonces ella fue perfectamente redimida, pero de una manera diferente de como somos redimidos todos nosotros por el bautismo, que es la misma redención. Sin embargo, en ella es más perfecta porque es anticipada, en el sentido de que cuando ella es concebida sin pecado original, su hijo, el Redentor, pues no había sido concebido, pero sí, él ya existía, entonces él merecía por su dignidad, su divinidad y su santidad, merecía que su madre fuera preservada del pecado original, por eso lo hace. No es una simple excepción, no es una excepción María, sino que es, por el contrario, es una auténtica redención anticipada, ¿verdad? El teólogo Francisco Maironis, que fue discípulo de Duns Scotus allá por los mismos años de la Edad Media, fue quien explicó ese famoso argumento inmaculista de Duns Scotus. Aquel, si ustedes se acuerdan, poit de quid ergo fecit, ¿verdad? Yo creo que se deben de acordar lo que significa eso. Entonces, utilizado este argumento en primer lugar por Edmero y después utilizado por Duns Scotus en la defensa de este privilegio. Jesús merecía preservar por su misma dignidad divina que su madre fuera preservada del pecado original. Entonces decía en su gran conclusión hermosísima Duns Scotus, poit de quid ergo fecit. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, Dios podía, convenía, es lo primero, ¿no? Convenía, podía, por eso lo hizo. La preservación de la Santísima Virgen María de todo pecado de mancha original. Dice Duns Scotus, convenía, podía, por eso lo hizo. Eso significa poit de quid ergo fecit. ¿Por qué razón? Porque
convenía en cuanto a la dignidad de la divinidad de Jesucristo. Podía porque Él es Dios, entonces por eso lo hizo. Eso es en síntesis, que dejó callado a más de 200 teólogos que se pusieron en discusión con él en aquel famoso encuentro que la vez anterior pues ya reflexionamos, ¿verdad? En el documentito que les mandé de Duns Scotus. Si no se acuerdan, reléanlo porque es muy hermoso. Entonces, resueltos teológicamente estos dos grandes escollos doctrinales que cuestionaban la Inmaculada Concepción de María, una gracia especial a las aportaciones que dio este primer teólogo Edmero y después Duns Scotus, se fue imponiendo a partir de esta Edad Media gradualmente esa tesis inmaculista entre la mayoría de los teólogos de la Iglesia. Sin embargo, la controversia siguió su curso, aunque algo más confusa debido a que en ella, en la controversia, no solo se planteaban las opiniones de uno o de otro teólogo, sino que en las diversas familias religiosas tomaron partido, algunas en pro y otras en contra de la Inmaculada Concepción de María, dividiéndose pues estos teólogos, dividiéndose en maculistas, que son los dominicos, o sea, los que creían que María había nacido en pecado original, y los inmaculistas, que eran los franciscanos a la cabeza, ¿verdad? Que ellos creían que María fue inmaculada desde el primer instante de su existencia. Entonces, los primeros, los dominicos, se basaban en la autoridad doctrinal de Santo Tomás Máximo, que cuando en 1323 fue declarado doctor universal de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, entonces ellos se basaron en su doctrina, pero Santo Tomás de Aquino nunca negó la Inmaculada Concepción, porque el tema que trataba él era el problema de la generación del pecado original. Entonces, los segundos, los franciscanos, ¿verdad?, a la cabeza de Duns Scotus, cerraron sus filas, pues, para defender la tesis de que María fue inmaculada preventivamente. Especial importancia en esta época, entonces, revisten estos acontecimientos del Concilio de Basilea en el año 1431, bajo el pontificado del Papa Eugenio IV. Se convocó el concilio para combatir los errores de Juan Hus y afrontar las reformas de la Iglesia, ¿verdad? Habían otros problemas doctrinales que se trataron en este concilio de Basilea. Y el 8 de diciembre del 1435, Juan de Romero pide al concilio que se ponga fin a esta controversia inmaculista, evitando así el escándalo de los fieles, y que se restablezca universalmente la fiesta de la Inmaculada Concepción. Este Juan de Romero pues jugó un buen papel, ¿verdad?, en el Concilio de Basilea, porque pidió que se le pusiera fin con una definición dogmática sobre este tema de la Inmaculada Concepción, y para que se estableciera la fiesta universalmente, que fue lo que se hizo en ese concilio. Entonces, por influencia de este concilio de Basilea, la Universidad de París decidió en el año 1497 la implantación del voto y del juramento de la defensa de este principio. Y le siguieron las universidades de Colonia en Alemania, de Maguncia y de Viena en el 1500 y en el 1501. Entonces, esta costumbre de prestar juramento de palabra, escrito e incluso hasta el derramamiento de sangre por la defensa de esta doctrina, y esto tuvo un notable movimiento ascensional, o sea, un movimiento en crecimiento. ¿Qué significa esto? Que a partir de este concilio de Basilea,
Las universidades le exigían, estamos hablando de las universidades pontificias, ¿verdad? Las grandes universidades católicas. Estas universidades, a partir de este concilio, exigían que los teólogos fueran favorables a la Inmaculada Concepción de María y los hacían hacer juramento si querían trabajar en esa universidad. Entonces eso es lo que significa que ellos prestaban voto y juramento en defensa de ese privilegio de la Santísima Virgen María. Y este movimiento de las universidades que exigían que los teólogos fueran inmaculistas, fue creciendo pues en ese periodo del 1490 y pico al 1501, hace reseña pues este texto. Ahora bien, especialmente en el siglo XVII, y estamos hablando del año 1600, del 1600 al 1700, existe un verdadero fervor concepcionista, o sea, un fervor por la Inmaculada Concepción de María. De tal manera que más de 150 universidades de todo el mundo defendían ese privilegio. Y unas 50 universidades al menos exigían ese juramento, ¿verdad? Incluso lo exigían para la colación de grado, o sea, para titular a los nuevos teólogos. Estas más de 50 universidades exigían que hicieran un juramento ante Dios y ante las autoridades de la universidad, ante las autoridades de la iglesia, un juramento de su devoción verdadera a esta Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Esto fue una cosa hermosísima porque se le exigió a los teólogos que creyeran en la Inmaculada Concepción de María. Entonces, a partir de este siglo XVII, se puede decir que los teólogos de la Compañía de Jesús, los jesuitas, los franciscanos, los servitas, los agustinos, los carmelitas y algunos dominicos, acuérdense que los dominicos fueron los del problema, y algunos dominicos pues defendían la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. En tanto que en la práctica solo los dominicos sostuvieron por algún tiempo más pues esa tesis contraria a la Inmaculada Concepción. Y los argumentos utilizados tanto a favor como en contra de esta tesis permanecen sustancialmente idénticos a los que ya estudiamos desde los primeros años de la Alta Edad Media, o sea, los años 800, años 900, ¿se acuerdan que lo mencionamos, verdad? Y por lo tanto, el progreso tiene lugar ahora precisamente en las decisiones del magisterio. A partir del magisterio, porque acuérdense que entonces, a partir del Concilio de Basilea, empieza a imponerse un poco, aunque no esté definido dogmáticamente, pues esta defensa de la Inmaculada Concepción de María. Muy bien, veamos un subtítulo. El magisterio previo a la definición del dogma. Acuérdense que el dogma de la Inmaculada Concepción lo hace el Papa Pío IX en el 1848. Pero ¿qué pasa? Conectémonos al año 1484, que es en los años que estábamos, pues, reflexionemos sobre el magisterio. ¿Qué dice el magisterio del Papa, por ejemplo, Sixto IV, que muere en el año 1484? Del Papa Sixto IV no emanó, por supuesto, ninguna decisión doctrinal, pero sí prohibió a los partidarios de ambas tendencias acusarse recíprocamente de herejes. Es que acuérdense que cuando hay una controversia en cuestiones doctrinales, los dos bandos se acusan, pues vos sos el hereje, no, vos sos el hereje, ¿verdad? Entonces el Papa Sixto IV prohíbe esas acusaciones recíprocas. El Papa Sixto IV también reconoció además la fiesta de la Inmaculada Concepción y la celebró públicamente. Ese es el aporte a este dogma del Papa Sixto IV. Ahora pasemos al Concilio de Trento del 1536. El Concilio de Trento tampoco aprobó
en sus decretos sobre el pecado original la doctrina de la Inmaculada Concepción. No lo aprobó porque me imagino que la iglesia en eso es sabia, ¿verdad? Ahí, fue dejando que se calmara un poco las tensiones a lo mejor, y también la ratificación de la conciencia de la iglesia para cuando llegara el momento de la definición del dogma. Entonces, este concilio de Trento, que no definió nada de la Inmaculada Concepción, pero sí abrió la posibilidad de una posterior definición, como lo encontramos en el Denzinger, en el número 1516. Yo les envié el Denzinger hace unos días. Revisen el 1516, el numeral 1516, y ahí verán un poco el aporte que hace el Concilio de Trento, pues para dejar a la puerta abierta, digámoslo así, a la definición posterior del dogma de la Inmaculada Concepción. Muy bien, en el año 1661, el Papa Alejandro VII, en la bula Solicitudo Omni Ecclesiarum, determina además pues el contenido teológico de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Este es otro aporte que hace este Papa del 1661, Alejandro VII, con una bula, o sea, un documento del magisterio, define el contenido de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Esto está bonito porque después vendrá el Papa Pío IX con la bula Ineffabilis Deus, que es la bula donde promulga pues el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero miren cómo fue el desarrollo interesantísimo de la definición del dogma. Eso no fue que el Papa dijo, ok, a ver, vamos, hagamos el dogma. No, el Papa primero, miren qué interesante lo que hace el Papa Pío IX. Convocó en el año 1848 una comisión de 19 teólogos para que cada uno de ellos personalmente diera su parecer sobre este tema de la Inmaculada Concepción. Ahora bien, el 2 de febrero de 1849 publicó la encíclica Ubi Primum, pidiendo la opinión de todos los obispos del mundo. Y de los 603 que contestaron, fíjense que contestaron obispos del mundo, 603 obispos respondieron a la opinión que pedía el Papa Pío IX sobre este tema de la Inmaculada Concepción. Y estos 603 que contestaron, 546 eran favorables a la Inmaculada Concepción. Pocos de ellos se mostraron contrarios y el resto no veían la oportunidad de la formulación dogmática. Entonces, mire que la mayoría dijo que sí, la Inmaculada Concepción. Algunos eran contrarios, el resto decían, no es oportuno todavía, pero el Papa es el que tuvo la última palabra. Y decían esto, pues que no era el momento de la formulación dogmática para no herir la susceptibilidad de los protestantes. ¿Verdad? Hay un falso irenismo, pienso yo, para no herir susceptibilidades, no definir un dogma, no, nada tiene que ver eso con la fe que profesa la iglesia. Entonces, después de varias consultas a diversas comisiones formadas por el Papa, constituidas por él, el Papa Pío IX, haciendo suya la decisión positiva del episcopado mundial, pues prácticamente de 603, 546 decían que sí. Entonces, haciendo suya esa decisión positiva del episcopado mundial, lo toman como eso, casi unánime. Entonces, la doctrina del Papa anterior, la difusión del culto y el sentir de la piedad popular, entonces, juntando todo eso, decidió definir como dogma la Inmaculada Concepción de María. Y lo hizo mediante esta bula que ya referimos, Ineffabilis Deus, que la promulga el 8 de diciembre de 1854. Dice el Denzinger número 2803. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene
que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Ahí empieza pues la declaración de del dogma de la Inmaculada Concepción. Y el Papa en este sentido retoma todo lo que ya comentamos, que se vino dando a través de estos siglos, pues, ¿verdad? Que decíamos que era un privilegio especial, singular gracia de Dios omnipotente en atención a los méritos de su Jesucristo, todo lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Muy bien, la definición dogmática contiene varias afirmaciones. Esta definición del dogma tiene varias afirmaciones. Primero, que la persona de María fue inmune de toda mancha de pecado original y por lo tanto sin mancha, ni reato de culpa, ni reato de pena. Acuérdense que el reato de culpa y el reato de pena son consecuencias del pecado original. Puesto que en la actual economía de la gracia, en la que todo hombre nace manchado, la alternativa es o en gracia o en pecado. La inmunidad del pecado original supone entonces necesariamente la santificación por la gracia y puede hablar tanto de Inmaculada Concepción de María como de Purísima Concepción. En segundo lugar, otra afirmación, que el dogma se refiere a la concepción pasiva de María, es decir, en el seno de su madre Santa Ana, y alude al mismo momento de la concepción, o sea, cuando se produce la infusión del alma. Es por lo tanto erróneo sostener que fue santificada en el seno materno antes de su nacimiento, pero después de la concepción. La bula del Papa Pío IX pues no deja ninguna duda en este sentido, de que ella fue concebida pasivamente. Recuerden lo que explicamos en la clase anterior, lo que significa la concepción pasiva, que Santa Ana, su mamá, estaba, como era estéril, estaba totalmente cerrada al paso de la culpa que se daba de padres a hijos. En Santa Ana está cortado ese paso. Entonces María pasivamente es, en el instante de la infusión de su alma, es preservada pues de toda culpa de pecado original. Bellísimo. Una tercera afirmación de la bula del Papa Ineffabilis Deus, del Papa Pío IX, es el hecho de ser preservada de pecado original, y esto fue un don absolutamente singular. A nadie más se le ha dado, solamente a ella. Por omnipotencia divina fue sustraída María de la ley general del pecado de todos los hombres. Y una última afirmación del dogma es la causa meritoria de la Inmaculada Concepción es el mismo mérito de Cristo. La causa meritoria. ¿Qué es lo que causa la Inmaculada Concepción? El mérito, el poder de la redención de Cristo, Redentor del mundo. El Papa Pablo VI en este sentido enseña en el credo del pueblo de Dios. Acuérdense que dijimos que el Papa Pablo VI hizo un credo, el credo corto, el credo largo de la liturgia y el credo corto de la liturgia del domingo fue compuesto por el Papa San Pablo VI. Y él enseña en este credo del pueblo de Dios: creemos que María es la Madre de Dios, siempre Virgen, del Verbo encarnado, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que en virtud de esta elección singular, ella ha sido, en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, preservada de toda mancha de pecado original y colmada del don de la gracia más que todas las demás criaturas del universo entero, diría yo. Muy bien, ¿cuáles son los fundamentos escriturísticos sobre la Inmaculada Concepción? ¿Qué dice la Biblia?
Bueno, en la bula del Papa Pío IX encontramos varios pasajes bíblicos que él hace alusión. El Papa Pío IX hace alusión. Por ejemplo, en el libro del Génesis 3:15. Existe un perfecto paralelismo entre la enemistad de la mujer, el Mesías con la serpiente, ¿verdad? La descendencia de la mujer. Acuérdense lo que dice el Génesis 3:15 y la serpiente. La mujer, es decir, María, nunca ha estado sujeta a la ley del pecado. María ha sido, por lo tanto, concebida sin pecado original, dicen entonces los estudiosos de la Biblia y los mariólogos sobre este texto del Génesis 3:15. Veamos qué dice San Lucas 1:28. Ave gracia plena, dice el texto. El término que caritomene expresa que María posee la plenitud de gracia de modo estable y permanente. Esta plenitud, para que sea total, exige tanto la plenitud intensiva como la extensiva. Por lo tanto, para que María sea la que caritomene, es necesario que haya tenido la plenitud de gracia desde el primer momento de su concepción. Esto significa pues que la Santísima Virgen María, por una parte, fue preservada de la mancha del pecado original, pero por otra parte, dice San Lucas, fue totalmente llena de gracia. Ave gracia plena. La palabra gracia plena significa plenitud, o sea, la totalidad de las gracias que Dios puede regalar a todo ser humano se las dio a ella. Por eso es la toda santa, dice el Concilio Vaticano II, hecha como una nueva criatura por esa misma razón. Toda santa, llena totalmente de Dios. Por eso de ahí nosotros no tenemos que dudar en la pureza de la Santísima Virgen María y su virginidad, porque ella, estando totalmente, repletamente de Dios, ella no tenía necesidad de tener marido ni hombre. Ahora que dice el Evangelio de San Lucas 1:42. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, dice Santa Isabel cuando ella la visita. Entonces, lo característico de este versículo es la relación que existe entre la bendición de María y la bendición de su Hijo. La exaltación de la Virgen procede de la excelencia de Jesucristo. Es decir, por la misma bendición con que es alabado el Señor. Ella recibe bendición también. Lo es su madre. En esa misma bendición, en esa misma alabanza del Señor, ella también recibe esa alabanza porque es su madre. Como en la bendición al Hijo en la bendición del Hijo no cabe de ninguna manera una maldición hereditaria, que es el pecado original, lo mismo sucede entonces con la Santísima Virgen María. Dios, Jesucristo, Dios, Rey bendito, no hay maldición en ella, no hereda ninguna maldición Él, porque Él es Dios. Entonces sucede lo mismo con María. Ella es concebida sin pecado original, concebida en gracia. Muy bien. Dice el numeral 4 de este capítulo de la Inmaculada Concepción, el capítulo 10. Dice el numeral 4, o el subtítulo 4. María libre de formes peccati. Por formis peccati se entiende la inclinación a pecar, que proviene del apetito sensitivo, o sea, del apetito de los sentidos del ser humano. Es por lo tanto la concupiscencia desordenada que nace del pecado y a él nos inclina, ¿verdad? La concupiscencia, es lo que siempre hemos dicho. En este sentido, el Concilio de Trento, más bien, enseñó que el formes peccati permanece en los bautizados y aunque en sí mismo no es pecado, en los renacidos por el bautismo, sin embargo, es una secuencia del pecado original. El pecado original ha dejado debilitada la naturaleza humana, que es la condición de todos nosotros, aun que estemos bautizados.
Estar bautizado significa que hemos pasado de la esclavitud del pecado a la familia de los hijos de Dios. Sin embargo, en nosotros, en nuestra alma, hay una debilidad, una concupiscencia, porque quedó ese desorden en nuestra naturaleza a consecuencia del pecado. Por eso nosotros estamos siempre orientados hacia el pecado. Lo dirá San Pablo. Dice San Pablo: hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que sí quiero, porque en mí hay una lucha interior. Es la fuerza del pecado que siempre me inclina a lo malo. En María no existe eso. Eso es lo más lindo. Ella fue libre de esa inclinación al pecado. Si nosotros queremos descubrir cuál es esa debilidad que nosotros tenemos, pensemos, todos lo tenemos, en aquel pecado que toda la vida nos ha hecho caer. Hay un pecado en cada uno de nosotros que es el que traemos incluso desde que tenemos uso de razón. Yo me acuerdo del mío, totalmente me acuerdo. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que acordarnos cuál es aquel pecado que siempre te hace caer. Entonces, esa es la debilidad que nosotros siempre traemos por el pecado original. Lo que se llama la concupiscencia o el formes peccati, dice el documento. Por su parte, el Papa Pío IX enseña en la bula definitoria que Dios colmó a María, mucho más que a todos los espíritus angélicos, mucho más que a todos los santos, con la abundancia de todos los dones celestiales. Sacados todos estos dones y todas estas gracias del tesoro de su divinidad, en tan maravilloso modo que ella estuvo siempre libre de toda mancha de pecado, de toda debilidad a consecuencia del pecado. Por eso ella es del todo bella y perfecta. Fue dotada de tal plenitud de inocencia y de santidad que no puede concebirse otro ser humano, digámoslo así, mayor fuera de Dios que María Santísima. O sea que la Virgen es la más grande de todas las criaturas humanas, ¿verdad? No puede concebirse otro mayor fuera de Dios que ella. Ella es la más grande de todos. Entonces, ella, purísima de alma y de cuerpo, por lo tanto, es la mayor y la más grande, la más pura y santa de las criaturas obradas en el plan de Dios, en traerla pues a ella a la vida. Aunque no ha sido objeto de la definición dogmática del Papa Pío IX, podemos sacar una conclusión con las mismas palabras del Papa, que la Virgen María se vio libre de esa inclinación al pecado que se adelanta incluso a la reflexión consciente del hombre. La tentación siempre está ahí, lo cual no quiere decir que las otras consecuencias del pecado fueran también excluidas. Se entiende también que se excluyen las que de alguna manera forman, dicen, relación al orden moral. También ella fue exenta de la moralidad, de las inmoralidades. Entonces, las demás no tuvieron en ella, al igual que en Cristo, aspecto de castigo, sino que fueron el resultado de la plena incorporación a la humanidad que en Cristo es redimida. Ellos tuvieron entonces la debilidad, pero no del pecado, la debilidad humana, en el sentido de que conocieron el pecado de orden moral, por ejemplo. Sabían qué cosa era pecado, sabían que no era pecado, pero eso no los hace pecadores, por supuesto que no, ni a la Santísima Virgen María ni a Jesús. Entonces, por lo tanto, ellos dos, Santísima Virgen María y Cristo, están exentos totalmente del castigo que es consecuencia pues del pecado que está incorporado en toda nuestra humanidad, pero que en la humanidad de ellos sí estuvo en el sentido de todo el conocimiento del mal que existe,
pero no caer en él. Es como cuando nosotros tenemos la tentación y no caemos en ella. En ese sentido, pues nosotros comprendemos que la Santísima Virgen María y Jesucristo conocieron todos los males morales, pero no lo conocieron, sino que más bien lo asumieron para poderlos redimir. Dice también Concilio Vaticano II que todo lo que tocó y fue Cristo, todo eso fue redimido. Cuando el concilio dice Jesús tuvo manos de hombre y trabajó con manos de hombre, pensó con pensamiento de hombre, sufrió con dolor de hombre, tuvo contento en algunos momentos con lo contento del ser humano. Todo sufrió, padeció, todo eso que él asumió fue redimido. Igualmente la Santísima Virgen María, todo lo que ella asumió también fue redimido en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.